Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la proporcionalidad directa. Para ello vamos a mirar algunas situaciones donde se presenta la proporcionalidad directa. La primera situación tiene que ver con la elaboración de una receta. En este caso tenemos unas donas. Para elaborar unas donas se necesitan ciertos ingredientes como harina, azúcar, levadura. Si nosotros queremos entonces elaborar 5 donas, vamos a necesitar una cantidad específica de harina, levadura, azúcar, entre otros. Si queremos aumentar la cantidad de donas a producir, entonces también debemos aumentar la cantidad de harina, de azúcar, de levadura y de los otros ingredientes. ¿Sí? Entonces miren que cuando aumentamos la cantidad a producir, también es necesario aumentar la cantidad de los ingredientes, y lo mismo ocurre si queremos disminuir la cantidad de donas a producir. Si queremos producir en vez de 5, 3 donas, entonces tendríamos que disminuir la cantidad de harina, de azúcar, de levadura necesaria para esa nueva cantidad de producto. Otra situación de proporcionalidad muy común se presenta cuando se tanquea un carro. ¿Sí? Si nosotros queremos aumentar la cantidad de galones que vamos a echar al carro, entonces debemos también aumentar la cantidad de dinero a pagar. Y también se aplica para lo contrario. Otra situación de proporcionalidad que podemos mirar tiene que ver con la compra de un artículo, como en el caso de unas manzanas. Si queremos más manzanas, entonces debemos pagar más dinero, ¿sí? Si en vez de aumentar la compra disminuimos, entonces ahí utilizaríamos menos dinero. Entonces miren que en estas situaciones, si queremos un mayor producto, entonces debemos aumentar, en el caso de las donas, los ingredientes. En el caso de la gasolina y las manzanas, entonces debemos aumentar la cantidad de dinero. ¿Qué son las magnitudes directamente proporcionales? Entonces, dos magnitudes son directamente proporcionales si están directamente correlacionadas. Es decir, si al aumentar una, aumenta la otra, o si al disminuir una, disminuye la otra. Veamos una situación específica que nos dará idea de la proporcionalidad directa. Es el caso de un automóvil que se mueve en línea recta a velocidad constante, ¿sí? Entonces, si nosotros este movimiento pensamos en graficarlo en un plano cartesiano, donde tenemos en el eje X, el eje horizontal, el tiempo, en este caso en minutos, y en el eje de la Y, el eje vertical, la distancia recorrida. Entonces, ¿qué pasa? A medida que el automóvil se desplaza, va también transcurriendo un tiempo. En este caso tenemos 60 minutos y podemos ver que el automóvil se desplazó 45 kilómetros. ¿Sí? Es decir, ese automóvil se está moviendo a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Pero, ¿cómo podemos construir un gráfico de este tipo? Para construir un gráfico de estos, lo primero que debemos hacer es ir tomando datos de tiempo y de distancia, ¿sí? Como se puede ver en el gráfico, las estrellitas representan esos datos. Cuando han transcurrido 10 minutos, entonces el automóvil ha recorrido 7.5 kilómetros. Cuando han transcurrido 20 minutos, el automóvil ha recorrido 15 kilómetros, casi sucesivamente. Luego nosotros podemos unir estos puntos con una línea recta, y ahí obtenemos el gráfico que veíamos en la diapositiva
anterior. ¿Qué pasa cuando tenemos dos automóviles que se mueven a diferentes velocidades? ¿Cómo sería el gráfico de ese movimiento para cada automóvil? Entonces tenemos el siguiente. Podemos ver que el automóvil más rápido, que es el automóvil de la parte baja, está representado por la línea azul, y el automóvil más lento está representado por la línea verde. Como podemos ver, a medida que las líneas se hacen más perpendiculares, de ir más paradas, eso representa una velocidad mayor, ¿sí? Sintetizando, cuando ustedes tengan un gráfico de este tipo, perdón, la línea que está más vertical está representando una mayor velocidad, si es el caso de automóviles, o si es el caso de precios, la que está más vertical representa también un mayor precio. Miremos en este caso, si nosotros nos paramos en el tiempo de 30 minutos, encontramos que el automóvil blanco solamente ha recorrido 22.5 kilómetros. Y en esos mismos 30 minutos, para el automóvil de la línea azul, encontramos que este automóvil ha recorrido aproximadamente unos 33 o 34 kilómetros, ¿sí? Donde se muestra claramente que el automóvil de la línea azul es más rápido, y eso también pues lo podemos observar en la simulación. Continuemos. Tenemos nuevamente pues el automóvil, esta vez ya lo mostramos solo. Y ¿qué podemos hacer aquí? Nosotros podemos hallar la constante de proporcionalidad desde el gráfico. ¿Cómo encontramos la constante de proporcionalidad desde el gráfico? Si tomamos un tiempo determinado, nos vamos a encontrar que hay una distancia específica. Con esa distancia y ese tiempo podríamos hallar la relación de proporcionalidad o constante de proporcionalidad, ¿sí? Veamos que cuando han pasado 20 minutos tenemos 15 kilómetros recorridos. Si nosotros hacemos la razón de 15 sobre 20, hacemos esa división y ahí vamos a obtener el valor de la constante de proporcionalidad. De la misma forma, como vimos ahorita, podemos también construir una tabla de datos. Entonces tenemos distancia contra tiempo, mirando qué distancia recorrió a los 10 minutos, qué distancia recorrió a los 20, qué distancia recorrió a los 30, y así sucesivamente, y mirando en el eje de la Y cuál fue la distancia correspondiente, así como se muestra en la imagen. Entonces tenemos que la distancia se representa en el eje de la Y, el tiempo se representa en el eje de las X. Sabemos que la constante de proporcionalidad K es igual a Y sobre X. Entonces en este caso nosotros podemos decir que K es igual a 22,5 sobre 30. Ahí tomé un tiempo y una distancia cualquiera, teniendo en cuenta que el movimiento de este automóvil es proporcional, ¿sí? Y entonces obtenemos que la constante es 0.75. Ya con esa constante nosotros podemos plantear una ecuación que nos modela todo el movimiento del automóvil, que sería Y igual a 0,75 por X. Esa ecuación, si nosotros conocemos el tiempo, entonces podemos obtener la distancia que ha recorrido el automóvil, ¿sí? Para eso nos serviría esa ecuación Y igual a 0,75 por X. Miremos un ejemplo. Dice: Diego compró 4 agendas
por 60.000 pesos. A. ¿Cuánto gastará María si compra 3 agendas? B. ¿Cuántas agendas puede comprar Ana con 180.000 pesos? Entonces veamos la solución. Entonces, lo primero es que vamos a mirar cuál es el precio de cada agenda. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es dividir 60.000 entre 4 y obtenemos que esto es igual a 15.000 pesos. Entonces ya sabemos que el valor de cada agenda es de 15.000 pesos. Con este dato nosotros podemos construir una tabla, ¿sí? Teniendo en cuenta que una agenda vale 15.000 pesos, entonces yo puedo multiplicar 15.000 por 2 y conocer cuánto valen 2 agendas, multiplicar 15.000 por 3 y conocer cuánto valen las 3 agendas, y multiplicar 15.000 por 4 para saber cuánto valen las 4 agendas. La primera pregunta en la primera pregunta se nos indagaba por cuánto costaban 3 agendas, entonces podemos responder que 3 agendas cuestan 45.000 pesos. Para la pregunta siguiente nos indagan acerca de cuántas agendas se pueden comprar con 180.000 pesos. Entonces nosotros podemos plantear ahí una razón. 1 sobre 15.000 igual a Y sobre 180.000. Pero también podría plantear la razón 2 sobre 30.000 igual a Y sobre 180.000. O la razón 3 sobre 45.000 igual a Y sobre 180.000. Todo esto se puede hacer porque estas razones cumplen con que son proporcionales directamente. Entonces, de esa ecuacióncita podemos utilizar la propiedad fundamental de las proporciones y hallar el valor de Y. Nos quedaría que Y es igual a 1 por 180.000 sobre 15.000. Podemos cancelar ceros. Y por último, entonces nos queda 180 dividido 15, que es igual a 12. Entonces, con 180.000 pesos se pueden comprar 12 agendas. Y ahí estaría resuelto el ejemplo. Por último, se plantean estos 3 ejercicios, los cuales, como es costumbre, deben resolver y llevar a la próxima clase. Que tengan un feliz día.